tal? El día de hoy hablaremos de los elementos y tipos del conflicto. Como ya habíamos platicado, un conflicto es una situación en la que dos personas o grupos están en oposición o en desacuerdo debido a sus ideas, intereses, valores, creencias o formas de actuar. Diariamente enfrentamos conflictos porque hay personas que quieren siempre imponer su punto de vista y se usa la violencia para lograrlo. Aquí veremos las principales causas, las situaciones que empeoran los conflictos y también los tipos de conflictos que tenemos. Tenemos diferentes tipos de conflictos. El interpersonal, que ocurre entre personas. El bélico, que son las guerras y otros conflictos armados. Sobre los recursos naturales, que es una disputa por el acceso y control de los recursos naturales como el agua o las tierras. El conflicto religioso, que es una defensa de las creencias. El conflicto político, que es un enfrentamiento de ideas e intereses, lucha por el poder. Y finalmente tenemos el conflicto étnico, que es una defensa de la identidad y de la cultura. Las principales causas por las que se puede crear o generar un conflicto es por la lucha de clases, por las normas poco claras o injustas, por la diferencia en ideas y valores, por la incapacidad de distribuir de manera justa los recursos o bienes, la comunicación deficiente, por la necesidad de poder de algunas personas, por la violación a los derechos humanos, la violación a la ley o la transgresión y el no apegarnos al Estado de Derecho. Alguna de las situaciones por las que los conflictos empeoran es por la deshonestidad y la corrupción, la falta de reciprocidad y de lealtad, el abuso del poder y la violencia, egoísmo, el no querer compartir, la distribución injusta de los recursos, actitudes negativas como la impulsividad, irresponsabilidad, falta de empatía, el querer ganar a toda costa. Negar o ignorar el conflicto, desconocer el derecho del otro a tener razón, la intolerancia, la falta de diálogo, la desconfianza y prejuicios, es decir, ver al otro como enemigo, falta de voluntad para encontrar una solución o de construir un acuerdo que beneficie a ambas partes. Y por último, la corrupción y el clasismo. Tenemos tres elementos que intervienen en un conflicto: las personas, el problema y el proceso. Para poder analizarlos, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el conflicto? ¿Por qué surgió? ¿Cuáles son las partes del conflicto? ¿Cuál es el papel de cada uno en el conflicto? ¿Qué emociones se desencadenan? ¿Quiénes son los afectados de manera indirecta por este conflicto? ¿Quién más puede contribuir a la solución? Dentro del proceso nos podríamos hacer algunas preguntas como ¿por qué creció el conflicto? ¿Qué los hizo estallar? ¿Qué información se necesita para comprenderlo y resolverlo? ¿Qué información tenían las partes del conflicto? Entre otras. ¿Ya te diste cuenta que los conflictos tienen diversas causas? Para poder evitarlos es primordial tener una comunicación asertiva y poder trabajar en conjunto. Gracias, espero te sirva toda esta información para hacer tus actividades. Nos vemos muy pronto.